Buenas tardes compañeros y profesor. El día de hoy le vamos a presentar la charla acerca del Big Data. Mi compañero Samir Ramos y mi persona José Dondis. Por definición, el Big Data son conjuntos de datos de gran variedad que se generan en grandes volúmenes y a una velocidad cada vez mayor. Por eso, cuando hablamos del Big Data, siempre mencionamos las 3 V del Big Data. Bueno, en realidad ahora hay más de 3 V, porque el concepto de Big Data ha evolucionado. Pero eso lo explicará mi compañero José Dondi más adelante. Fuente de datos. Muchos se preguntan de dónde procede la gran cantidad de datos. El Big Data se genera a través de muchas de las actividades que realizamos a diario. Por ello, las fuentes de datos son verdaderamente diversas. Dispositivos GPS, sensores de reconocimiento facial o emails son solo algunos ejemplos. Las fuentes de procedencia más habituales de estos grandes volúmenes de datos son sitios web como buscadores de Google, redes sociales como Facebook e Instagram, dispositivos biométricos como reconocimiento facial o huella dactilar. El Big Data puede clasificarse según su estructura y así podemos distinguir entre datos estructurados, datos no estructurados y datos semiestructurados. Los datos estructurados tienen un formato fijo y a menudo son numéricos. Este tipo de datos es información que ya está ordenada en base de datos y hojas de cálculo, que están almacenadas en base de datos SQL, lagos de datos y almacenes de datos. Por ello, en muchos casos, las máquinas de inteligencia artificial pueden gestionar los datos estructurados con éxito. Los datos no estructurados es información que carece de organización y no está en un formato determinado porque puede ser muy diversa. Los datos recopilados de fuentes de redes sociales son un buen ejemplo. Se pueden convertir en archivos de documentos de texto almacenados en Hadoop como clústeres o sistemas no SQL. Las grandes V's del Big Data. Ahora que ya sabemos la definición de Big Data, de dónde procede o los tipos diferentes que existen, llegamos a las famosas V's del Big Data. Los científicos de datos utilizan las V's para definir el Big Data y tradicionalmente solamente habían 3: el volumen, velocidad y variedad. Pero la lista ha ido en aumento y no se sabe con exactitud cuántas hay, pero tenemos las 6 más comunes que son volumen, velocidad, variedad, veracidad, valor y variabilidad. El volumen, como su nombre lo indica, cuando hablamos de Big Data nos referimos a grandes volúmenes de datos. Este volumen es importante para el almacenamiento, el procesamiento y la explotación. Cuanto mayor sea el volumen, más complejo será utilizar el Big Data. La velocidad es la gran V que representa la rapidez con la que se reciben y se tratan los datos. Si los datos se transfieren directamente a la memoria y no se escriben en un disco, la velocidad será mayor y gracias a esto podremos recopilar datos mucho más rápido y los datos se proporcionarán prácticamente en tiempo real. La variedad. La variedad se refiere a los tipos de datos que hay disponibles. Por ejemplo, cuando se trata de datos diferentes, muchos de ellos son no estructurados y semiestructurados, como texto, audio o video. La veracidad. La veracidad se refiere a la exactitud de los datos del conjunto de datos. Se pueden recopilar muchos datos en redes sociales o sitios web, pero los datos inciertos darán pie a análisis imprecisos y harán tomar decisiones equivocadas. Por este motivo, siempre se deben comprobar los datos para garantizar que se dispone de suficientes datos precisos para obtener resultados válidos y relevantes. Eso nos lleva al valor. Como decimos, no todos los datos tienen valor, ni se pueden utilizar para una toma de decisiones. Es importante conocer el valor de los datos disponibles, establecer una forma de limpiar los datos y confirmar que son relevantes para el propósito deseado, algo así tipo como un filtro, lo cual nos lleva a la última, que es la variabilidad. Una vez que se recopilan varios datos, se pueden utilizar con fines muy distintos. No es fácil recoger tantos datos, analizarlos y gestionarlos apropiadamente, por lo que lo normal es usarlo varias veces. Eso es lo que significa la variabilidad, la opción de utilizar los datos con distintos fines. Ven. Pero es normal.
que su amigo haga eso? Strange, ¿todo bien? Volviste, ¿estás bien? Gracias. ¿Qué estaba haciendo? Avancé en el tiempo para ver futuros alternos y estudiar los posibles resultados del conflicto que viene. ¿Cuántos viste, doctor? 14.605.000 finales. ¿En cuántos ganamos? En uno. La idea principal del Big Data es que permite tener acceso a más información, y cuanta más información se tiene, mayor es el entendimiento y mejor se pueden tomar decisiones o buscar soluciones. En muchos casos el proceso de análisis de los datos está totalmente automatizado, es decir, se dispone de herramientas tan avanzadas que crean millones de simulaciones para obtener el mejor resultado posible, algo así como Doctor Strange en Infinity War. Pero para conseguirlo, con la ayuda de las herramientas analíticas, el aprendizaje automático o incluso la inteligencia artificial, hay que saber cómo funciona el Big Data y configurar cada elemento correctamente. En resumen sería Big Data, análisis, decisiones. Se almacenan los datos en el Big Data, se analizan y se toma la mejor decisión en base a lo que queremos hacer. La necesidad de gestionar tantos datos requiere una infraestructura estable y bien estructurada. ¿Por qué? Porque puesto que es necesario procesar rápidamente grandes volúmenes de datos y tipos de datos diferentes, un único servidor o clúster se podría sobrecargar. Por eso mismo, los científicos de datos necesitan un sistema bien pensado para gestionar el Big Data, que tenga una capacidad suficiente para soportar todos los procesos necesarios. Y en el caso de las grandes empresas como Google, por ejemplo, pueden hacer falta cientos o miles de servidores. Esto puede salir obviamente muy caro, y cuando añades todas las herramientas que se requieren, todavía se pone más caro aún. Por ejemplo, si Google solamente tuviera un servidor de datos que registra todos los clics que se dan en la web, la página se estaría cayendo constantemente porque se sobrecargaría y no podría procesar tantos datos. El ejemplo de Google nos lleva a las tres acciones principales que se realizan con las grandes cantidades de datos. La número 1 sería la integración. Normalmente procede de diversas fuentes, y puesto que se trata de volúmenes enormes de información, hace falta descubrir estrategias y tecnologías para poder recibir los datos de manera eficiente. En algunos casos, decenas de petabytes de información llegan al sistema de una empresa, por lo que integrar toda esta información en un sistema es todo un reto. Es necesario recibir los datos, procesarlos y formatearlos de la manera más adecuada para cada empresa, y de tal forma que los clientes puedan entenderlo. Ahora la pregunta es, ¿dónde se guardan estos datos? Esto nos lleva a la segunda acción principal, que sería la gestión. Los datos necesitan estar en algún lugar, y aquí es donde entran en juego las soluciones de almacenamiento de datos. Estas soluciones pueden estar en la nube, así como Google Drive o iCloud, en las instalaciones de una empresa o en ambas. También se pueden elegir de qué forma se van a almacenar los datos, de modo que estén disponibles en tiempo real o no. Cada vez más organizaciones y personas eligen una solución en la nube para almacenar los datos, que les permite tener acceso en cualquier momento y es compatible con su infraestructura informática. Esto nos lleva al análisis. Tras recibir los datos y almacenarlos, el siguiente paso es el análisis del Big Data. Los datos se analizan y utilizan para tomar decisiones importantes, como definir la oferta de una organización según las preferencias de los clientes. Cada organización utilizará los datos con fines distintos para sacar el mayor provecho posible y obtener una ventaja competitiva. Y es que la inversión que el Big Data requiere no es una broma, por lo cual sus resultados deben generar valor y beneficios para los clientes y para la propia organización. Como ya mencionamos, a lo que me refiero con la inversión de que no es una broma es que invertir en un Big Data es algo muy caro, y utilizar sus herramientas lo hace aún más caro todavía. La verdadera pregunta es, ¿por qué es tan importante el Big Data? El Big Data tiene un potencial enorme y es importante para el progreso de la tecnología. Las organizaciones que usan Big Data son capaces de tomar decisiones comerciales más rápido y con mejor criterio. Por ejemplo, personalizando productos, contenidos e itinerarios según las preferencias de sus clientes.
Pero eso no es todo. Las empresas pueden incluso predecir con exactitud qué segmentos de sus clientes pueden querer sus productos y en qué momento, lo que les permite lanzar sus campañas de publicidad en el instante oportuno. Como hemos visto a lo largo de la charla, las aplicaciones son casi infinitas. Los fallos o errores mecánicos pueden minimizarse porque se pueden predecir las condiciones en las que se producen. Un carro que conduce solo, como puede ser Tesla, es más seguro que los vehículos convencionales porque no comete errores humanos. Una de las empresas más grandes que usa el Big Data podría ser Apple, Facebook, Amazon, Nvidia, Microsoft, los correos, UPS y Oracle.